Hola arquitectos, vamos a continuar en esta clase siguiendo nuestra arquitectura objetivo. Como pueden ver, vamos a adicionar en este gráfico todo lo que es las bases de datos relacionales. Pero para empezar, vamos a entender cuáles son estos conceptos de base de datos relacionales y no relacionales. Como podemos ver en la presentación, tenemos dos tipos esenciales. Una son las bases de datos relacionales, donde tenemos motores como PostgreSQL, MySQL o SQL, y tenemos las bases de datos no relacionales. Las mismas pueden ser con motores como DynamoDB o MongoDB. En el tipo de base de datos relacional tenemos una estructura de datos fuertemente afianzada, donde tenemos la organización en tablas y existen campos que se relacionan entre sí para mantener la integridad de la información. Como vemos en el ejemplo, tenemos un usuario en diferentes tablas. Estos datos no pueden ser modificados en todas las tablas por separado y modificar el nombre de usuario. Esto para mantener la integridad del dato y de nuestro usuario. ¿Cuándo nos conviene elegir una base de datos relacional? Siempre y cuando tengamos esta necesidad de estructurar fuertemente los datos y tener relaciones entre ellos. También cuando las necesidades de lectura y escritura no son tan ambiciosas. Luego tenemos el otro tipo de base de datos, el no relacional. Aquí la estructura de datos se refiere a clave-valor. Siempre una clave indicará el tipo de objeto que estamos evaluando y el valor será el componente del dato. También estos clave-valor se juntan y se agrupan en documentos. Estos documentos no tienen relación específica con otros documentos y pueden guardar todos los tipos de clave-valor que les indiquemos. ¿Cuándo seleccionar una base de datos no relacional? Este es un concepto bastante nuevo y generalmente se utiliza cuando queremos escalar horizontalmente, cuando tenemos gran necesidad de operaciones de lectura y escritura y también cuando no tenemos esta dependencia tan fuerte entre los tipos de datos que queremos organizar. Un ejemplo de un dato no relacional puede ser el login de usuario, donde tenemos la necesidad de guardar solamente el usuario y en el momento en el que se logueó. Esto siempre nos ayuda a agilizar esta búsqueda y generalmente optimizar las operaciones de lectura y escritura. Ahora vamos a comparar las diferencias entre una base de datos relacional y no relacional en sus principales componentes. Por ejemplo, la estructura de sus datos. En una base de datos relacional organizaremos nuestros datos en filas y columnas, dentro de una tabla. En el caso de las bases de datos no relacionales, tendremos estos componentes de clave-valor organizados en documentos. Por otro lado, el esquema de datos en las bases de datos relacional tiene que ver con la estructura fuertemente arraigada que tienen entre sus datos en las bases de datos relacionales. Por el lado de la base de datos no relacional, esto no es así, es más dinámico y el contenido se puede consultar de cualquier manera y en cualquier orden. En el caso de las consultas, en general, para las bases de datos relacionales, se usa un lenguaje de programación llamado SQL, que viene de Structured Query Language, que es un lenguaje de consulta estructurado sobre los datos de una base de datos relacional. Por el lado de la base de datos no relacional, la estructura de consulta está basada simplemente en documentos y en estos campos key o clave. Y por último, el escalamiento de las bases de datos relacional en general es vertical. Esto quiere decir, y lo vamos a ver a lo largo del curso, que el escalamiento vertical aumenta la capacidad de cómputo en los nodos de base de datos relacionales. En el caso de las bases de datos no relacionales, la escalabilidad es horizontal. Podemos añadir nodos de cómputo para seguir optimizando y escalando nuestra solución de bases de datos. Ahora sí, en la próxima clase vamos a ver los servicios de bases de datos relacionales y no relacionales en Amazon Web Services.